Estamos en Marcos 14, te digo, hoy debemos de terminar, primero Dios. El domingo pasado nos quedamos en la porción cuando Judas entrega al Señor. Y hablamos de la historia de Judas. Y hoy seguirá siendo importante para nosotros. Yo creo el domingo pasado parecía hasta un defensor de Judas. Cerramos de hecho leyendo Mateo 27 del 1 al 5, ¿te acuerdas? Mateo 27 del 1 al 5, que dice que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Y entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La semana pasada vimos este pasaje, los pasos también de Judas, ¿te acuerdas? Vimos cómo él fue llamado y cómo dejó todo para seguir a Jesús. Si quieres, incluso podemos irlo comparando con Pedro. Pedro también fue llamado y también dejó todo para seguir a Jesús. Luego, siendo seguidores, ambos recibieron un segundo llamado, un llamado a ser más cercanos, a ser de los 12. Pero eso lo recibió Judas y Pedro, ¿sí? Vimos también cómo Judas era llamado amigo por Jesús. Vimos cómo Judas era un íntimo, tan íntimo que mojaba el pan en el plato del Señor. Vimos, porque eso dice la Biblia, que Judas predicaba y que Judas echaba demonios, igual que Pedro también. Judas era de confianza, no solo de todo el grupo, fue nombrado tesorero, es decir, cuidaba el dinero. Y después ya todos sabemos aquel final, ¿no? Entregó al Señor y lo traicionó. Pero no es tan diferente al final de Pedro, que hoy vamos a avanzar hacia él, que aunque ya lo conocemos también, ¿sí? Que Pedro es el que niega a nuestro Señor. No es diferente. Judas lo entregó, Pedro lo negó, los demás lo habían abandonado. ¿Cuál es la diferencia? El Señor les había dicho a cada uno lo que iba a pasar. Jesús les dijo: uno de ustedes me va a entregar. A Pedro le dijo: esta noche me negarás 3 veces. A todos les dijo: esta noche todos me van a abandonar. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que buscamos. La diferencia entre Judas y los demás. La diferencia es la que buscamos, porque si miras, las similitudes son demasiado grandes, ¿no? Nos quedamos en Marcos 14, 53. Donde dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, ya después de su arresto, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Yo no sé si has pensado en esta imagen, ya de por sí es malo, ¿no? Aún no lo dice de boca, pero ya esto es negar al Señor. Ya seguir de lejos a Jesús, eso es negarlo. Es decir, no tan cerca para que no sepan que estamos juntos. Y muchos tristemente caminamos así. Somos cristianos, pero no tanto, ¿verdad? No tanto para que no digan que hemos estado juntos. Allá en el libro de Hechos, después de la transformación de Pedro, se ve lo contrario. Cuando los apresan a ellos y dicen, ahora, dicen de Pedro mismo, a estos se les notaba que estaban con el Señor. ¿Te acuerdas de aquel pasaje? Pero aquí es lo contrario, ¿sí? Primero es, sí lo sigo, pero no tan cerca. Es decir, para que no se nos note, que somos de los mismos, ¿no? Jesús va preso, amarrado, la turba lo lleva y Pedro va a una distancia considerable. 14:55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle
a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Hoy quiero concentrarme en Pedro. 14:66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. No sé si se refiere si tenían algún tono los galileos, o su manera de hablar tan espiritual lo delataba, ¿no? Que había estado con Cristo. Yo creo más bien esto segundo, que hablaba demasiado correcto. Hay gente que cuando habla como que se le nota que es cristiano, pero para que no quedara duda, dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Es decir, tuvo que volver a su forma pasada de hablar para que le creyeran que no andaba con Cristo, que no conocía a Cristo. Pero imagínate el empeño para que crean: no, yo no soy de él. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Fue en Marcos 14:29 cuando leímos esto. ¿Te acuerdas cuando el Señor les dice que todos lo iban a abandonar? Y Pedro dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo que tú esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y así sucedió. ¿Qué se sentirá esto? Yo no veo en la Biblia un pasaje más terrible, más pesado. Yo cuando lo leía, lo estudiaba, es muy pesado. Es demasiado pesado, y ojalá hoy sea así para nosotros. Los paralelos en Mateo 26, 7, 5. Y también el paralelo en Lucas. Dice al final: y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Es lo que le pasó a Pedro. Mateo 26, 7, 5. Solo porque Marcos nos dijo que lloraba, pero Mateo nos dice que lloró amargamente, y Lucas también hace lo mismo. Ahorita te lo paso, mi hermano. Alguien ayúdele. Lucas 22. 22:56 al 62. 22:56 al 6:12. Donde dice que lloró amargamente es en el 62. Si tú revisas la Biblia, cuando habla del llamamiento, siempre menciona una de las 3, ¿sí? Llamados a conocer algo, es a ser discípulos. Esa es la invitación de Dios, a ser discípulos. Discípulos es aprendices o alumnos, pero de Cristo. Nosotros lo resumíamos el viernes: ser un discípulo de Cristo es ser un estudiante de la Biblia, ¿ok? No debes de ser discípulo de nadie más, mucho menos de Lara ni de nadie. Estamos llamados a ser discípulos de Cristo. El llamado también es a hacer algo, ¿sí? Y lo vimos también cuando llama a Pedro y a todos: vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces estamos llamados a convertirnos en discípulos para después salir a hacer discípulos, ¿ok? Pero hay una tercera parte del llamado. Y te digo, esas 3 partes, tú puedes analizar todo el llamamiento y en esto se concluye. Somos llamados a conocer, somos llamados a ser y somos llamados a hacer.
Y en el ser es el que hoy nos vamos a concentrar, porque ya vimos que tenemos que ser discípulos de Cristo, y el viernes también vimos y nos exhortamos que tenemos que salir a hacer discípulos. Por eso somos discípulos, pero no somos discípulos de Oquis. Todo lo que vayamos aprendiendo nos es ordenado ir a compartirlo. ¿Okay? No somos cristianos por estar acumulando sabiduría, tanta que un día reventemos, ¿no? Sino estamos aprendiendo para poder compartir. Ese es el orden. Pero en medio se nos junta un llamado. Dice la Biblia muchísimas veces que, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:9, que nos llamó con llamamiento santo. Esa es la tercera área. Y esa es la que nos va a enseñar Jesucristo por medio de la vida de Pedro hoy. Llamados a ser santos. Y mira bien cómo es en la que más estamos batallando. Ser discípulos de Cristo, ¿qué es? A lo mejor la mayoría lo estamos cumpliendo y estamos leyendo la Biblia, ¿no? Estamos estudiando la Biblia. Y luego ser pescadores, yo creo que la mayoría de aquí también lo estamos cumpliendo. Salimos y predicamos. Pero sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Yo puedo ser, mi caso es, yo puedo ser el mejor estudiante de la Biblia y ser un conocedor. Y puedo salir a la calle e incluso ser el mejor predicador y Dios usarme y almas regresar a Cristo. Pero yo, en lo personal, sin santidad, no veré al Señor. Este es lo más importante. Lo más importante. Puedo estudiar la Biblia y saberla de memoria. Puedo salir a compartirla y la gente caer de rodillas. Pero sin santidad yo no veré al Señor. ¿Te acuerdas Pablo cuando dijo, no vaya a ser que siendo yo heraldo, yo mismo venga a ser eliminado? Eso es lo más importante para nosotros, la santidad. ¿Y cuántos estamos atorados ahí? En la santidad, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante para nosotros. La tercera área, la tercera área del llamado, ser santos, ser santos. Dios nos enseña y nos santifica con cada proceso, con cada situación que atravesamos en nuestra vida. Es para que Dios nos vaya santificando, Dios nos va madurando, Dios nos va perfeccionando. Y mira todo lo que pasó con Pedro. Te voy a dar un resumen así súper rápido de todo lo que pasó con Pedro. Bueno, ni siquiera de todo, de algunas cosas que pasó Pedro. Ya vimos, el viernes veíamos, primero lo llamó, ¿te acuerdas? Lo llamó, pero ese día le hizo un milagro. ¿Sí? ¿Qué hizo? Le llenó la red de peces. ¿Para qué eran los milagros? Decíamos el viernes. Para que reconozca solamente quién es el que lo llama. ¿Sí? No lo está llamando José Lara, lo está llamando Jesucristo, Dios en la tierra. Y por eso le llena los peces, la red de peces, para que sepan. Le llena la red de peces y luego lo invita y dice, ven y sígueme. Los milagros para eso eran, ¿sí? Porque Cristo llamaba, sígueme. Sígueme, y Cristo llama hoy, síganme. Y a veces hace milagros en nuestra vida, ¿no es cierto? Solamente es para que sepas quién te está llamando a seguirlo. Es Dios, es Jesucristo el que nos llama. El pasaje es maravilloso. Yo no sé si nunca te has preguntado, aunque puede hacerlo de mil maneras, pero cómo es que Pedro salió a pescar, no hay nadie, no hay nada de peces. ¿Cómo meten la red, barren todo aquel mar y no hay nada de peces? Y después le dicen, allá vamos a echar la red otra vez y ya pescamos, ya fuimos, no hay nada. Si usted échela otra vez. Y sale la red llena de peces. Es que tenemos un Dios que manda todo. O sea, Él puede mandar a los peces a esa red, no se suban y no se suben. Pero cuando venga esa red otra vez, ¿cuál es la diferencia? Que Jesús estaba en la barca, dijo, cuando vean al Rey de Reyes, al que los manda, al que los ordena, entonces aquella red es a la que te tienes que tirar. Aunque te cueste la vida, nosotros somos aquellos peces, que se nos llama meternos a una red, nos va a costar la vida, pero Él tiene que ser glorificado. Es tan grande nuestro Señor. Ahora, el llamado aquel fue el comienzo para Pedro. Y el llamado es nuestro comienzo también.
¿verdad? Vimos después, ya dentro de aquel llamado, que los llamó al ministerio. Dice en Marcos, vimos en Marcos 3:14, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si te fijas qué tan temprano es, cómo los envió a predicar, lo vemos en el llamado en Marcos 1 y acá ya los envía en Marcos 3. Es decir, nosotros somos discípulos, pero estamos obligados a ser discípulos. Esa es nuestra tarea, ¿ok? Y después del llamado, ahí comienza la santificación. El llamado a ser santos, que conocemos de muchas maneras. ¿Cuántos nombres lo hemos visto? Es el arrepentimiento, es el proceso del cambio, es el caminar cristiano, es la perseverancia del cristiano. Todos los nombres que recibe este periodo. Pero estamos llamados definitivamente a ser santos. ¿Ok? Santos, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. A mí me corresponde lo que dice en Mateo 5, si mis ojos son ocasión de caer, sácatelos. Eso me corresponde a mí. No va a venir Cristo a sacármelo, eso me corresponde a mí. A mí me corresponde, si el celular me hace pecar y caer, tíralo a la basura. Eso me corresponde a mí. ¿Sí? Eso me corresponde a mí. Si tengo un novio y me está haciendo proposiciones indecorosas, yo he oído chicas que dicen, es que yo le digo a Dios, si no es para mí, quítamelo. No, eso te corresponde a ti. Y luego si como Dios no me lo quitó, ¿verdad? No, es que eso te corresponde a ti. Nos corresponde ser santos. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo hace su parte? De dos formas. El Espíritu adentro de nosotros, exhortando el Espíritu Santo a nuestra alma, a cómo debe de ser, y por fuera, mandando procesos. Cada proceso es un pasito a la santidad. Vimos aquí con Pedro cómo comenzó con un milagro, cómo le llenó las redes de peces, tan solo para decir después, déjalas ahí. Espérame, si es la mayor pesca de toda mi vida. Pedro le daba no dice la Biblia, pero hay otro que sí le daban ganas de decir, espérame, déjame ir a despedirme, déjame ir a venderlos y ya te sigo. No, el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, ese no es digno de seguir a Jesucristo. Pero así comienza nuestro andar. Nuestro andar cristiano comienza con milagros, muchos milagros. Nuestro andar cristiano comienza pidiendo milagros y conociendo a un Dios de milagros. Milagro tras milagro, milagro tras milagro. ¿Por qué? Porque eres bebé, porque somos nuevos, porque Él necesita mostrarte quién es el que te llama. Pero conforme vamos madurando y vamos creciendo en la palabra, ocupamos menos milagros. Y así debe de ser en tu vida. Más fe, menos vista. Más fe cada vez, menos vista. No es malo cuando al principio dependíamos tanto de milagros. Es malo si hoy, después de 3, 4 años de cristiano, sigues dependiendo de milagros. Pero ¿cómo vas madurando? Con la palabra. Con la palabra. Dice, mira, en Mateo 8, 14, es cuando Jesús va a la casa de Pedro, de hecho, y sana a la suegra de Pedro. Si te fijas otra vez, es el inicio de Pedro, y lo está llenando de milagros. Ya le llenó la red de peces, ya le sanó a su suegra, pero tiene que ir madurando Pedro. En Mateo 10, 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no miréis, etcétera, etcétera. Este es el paralelo de Marcos 3, donde los manda a predicar. Si te fijas, todavía es un Pedro inmaduro, pero ya fue mandado a predicar. Eso es base para nosotros. No tenemos que esperar a ser los más maduros del mundo. El mandato es salir a predicar el evangelio. O sea, no tenemos que esperar a que terminemos la Biblia una vez. No, tienes que salir ya. ¿A qué? A predicar lo que ya sabes. Él no te está pidiendo que prediques lo que no te han enseñado.
Pero lo que ya te enseñó Él, eso ya tenemos que compartirlo. Miren Mateo 15. Mateo 15. ¿Cómo se ve esto? Claro que un Pedro que pide milagros, pero es un discípulo. Ahí es donde él le dice, después de que Jesús dice una parábola, Mateo 15, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Es decir, él está en un discipulado. Él está recibiendo palabra de Dios. Y él está predicando ya. Fíjate cómo Pedro ya está en esto, de lo que hablábamos el viernes. Él está en un discipulado. Está oyendo palabras. ¿Cuántos mensajes, cuántas predicaciones habrá escuchado Pedro de la boca de Jesucristo? Lo maravilloso que debe haber sido aquello. Y ya salió a predicar. Él ya está en esto, pero está también en este proceso de ser santo. Pero en Mateo 14, 26, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¿Te acuerdas de este pasaje? Es cuando se adelantaron ellos, Jesús se había quedado en tierra y a medianoche viene caminando sobre las aguas. Ellos lo ven y dicen, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió siempre Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué clase de fe tenía a ese momento Pedro? Imagínate, tan grande, pero ni siquiera es la fe a la que el Señor quiere llevarlo. Pero ¿qué clase de fe? Mira el proceso de Pedro. Y esta fe está aún en sus inicios. Y muchos de nosotros no hemos llegado ni allá. El cristianismo se trata de esto. De dar pasos locos de fe. O sea, ¿cómo se le ocurre a Pedro que va a salir al agua y caminar? ¿A quién se le ocurre? A nadie se le ocurriría eso, solamente a Pedro. Y sin embargo caminó en el agua. Caminó en el agua. ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es nuestra fe? Es que él no lo hizo. Es que el mismo que ordenó una vez a los peces que se tiraran a una red, es el mismo que manda al mar, es el mismo que manda a las aguas, es el mismo que le dijo al mar, no sé cómo le hagas, pero a este me lo sostienes, porque me lo sostienes, porque Él es el que da la orden, porque todo depende de Cristo. Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro, siempre Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínate a dónde estaba llegando Pedro, tan alto. Se lo reveló el Señor, tenía comunión con el Padre que está en el cielo. Tan alto, el Señor ¿Cuántos hoy pueden estar viviendo algo y decir, desde que comencé a leer la Escritura, entiendo la Escritura, es Dios que te está dando entendimiento? Y dices, voy creciendo y voy madurando. ¿Cómo debe haberse sentido Pedro? Alabado por el mismo Jesús. Bienaventurado eres, Simón. Recibiste revelación de Dios. Tan solo para avanzar, hermano, mira tu Biblia, 3 versículos abajo. No al día siguiente, no en otra página, 3 versículos abajo. Mateo 16, 21. Comenzó Jesús a decirles que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos,
de los sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, para bien y para mal, siempre Pedro lo toma aparte y lo comienza a reconvenir. Reconvenir es regañar, imagínate, regañar al Señor. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y volviéndose él, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué aprendería Pedro de esto? ¿Cómo es nuestra vida? Pero ojo, está aprendiendo todavía Pedro, está en construcción Pedro todavía. Está en el discipulado. Es decir, el discipulado no es solo aprender palabra, absorber palabra y leer palabra. El discipulado estudias palabra para dos cosas. Ya dijimos la primera. Una, ¿para qué? Para compartirla. Pero dos, para ponerla por obra. Ser santo. Para eso aprendemos palabra. Los domingos y cuando leemos Biblia en nuestra casa, hermanos, es una pequeña parte de nuestro caminar cristiano, muy pequeña, de hecho la más pequeña, pero la más indispensable, porque sin palabra no puede haber los otros dos, ¿ok? Pero debes de entenderla en su tamaño. Cuando estudias palabra, todavía falta compartirla y principalmente aplicarla a tu vida, ser santos como Él es santo. Y el discipulado consiste de eso, aprendes palabra. No puedes ser discípulo ni ser seguidor de Cristo sin estar estudiando la Biblia por tu cuenta. Eso es lo primero. No se puede, mi hermano. No se puede, es imposible. Puedes ser discípulo de alguien más, ¿sí? Si vas a una iglesia y es todo lo que haces, bueno, eres discípulo de un pastor. Si tú vienes aquí y solo vienes a escucharme, qué bueno, yo te felicito, eres discípulo de Lara, ¿verdad? Pero pues eso no te va a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Entonces tenemos que ser discípulos de Cristo y luego salir a hacer discípulos de Cristo. Eso es lo que salimos a hacer. Pero también la aprendemos para cuando llega la hora en nuestras vidas, aplicarla. Es decir, venimos a estudiar palabra y estudiamos palabra por nuestra cuenta para que mañana, cuando en el trabajo se nos ofrezca un dinero no debido, pues poder decir que no. No, ni modo que agarremos y andemos haciendo lo indebido y consumiendo solo palabra. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es ser santo porque Él es santo. En Mateo 17, Pedro ve la transfiguración y todavía no aprende mucho. Hay algo que el Señor quiere quitarle a Pedro, que es lo impulsivo. Pedro era como muchos de nosotros. Pedro primero habla y después averigua, ¿verdad? Él aquí ve la transfiguración y todavía ni sabe qué onda, cómo está el rollo. Y si quieres que hagamos 3 tiendas y dice, tranquilo Pedro, relájate. Relajado Pedro. Y eso es aprender. Eso es lo que nosotros aprendemos también. Decíamos el viernes, lo que nosotros aprendemos hoy leyendo, Pedro lo está aprendiendo en vivo y a todo color. Pero aprende Pedro ¿para qué? Para que cuando llegue la hora y alguien le haga daño, él perdonarlo. Nosotros hemos leído muchas veces, yo creo, Mateo 18, 21, ¿sí? Que termina de hecho con una historia, con una parábola, y dice, así hará mi Señor con todo el que no perdone a los demás. Y sin embargo, vamos allá afuera, alguien nos hace daño y tenemos rencores en nuestro pecho. Eso, sin santidad nadie verá al Señor. Solamente estás. Pero fíjate lo que puede pasar. Lees Biblia y la entiendes. La entiendes tan bien que puedes explicársela a alguien. ¿Sí? Tú entiendes Mateo 18, que si tú no perdonas a alguien, el Señor no te va a perdonar a ti. Ya lo entendiste y ya lo enseñas a alguien y puedes bendecir a alguien. Pero tú, sin santidad, es decir, tú si no perdonas, no verás al Señor. No sé si lo veas, la santidad es lo más importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos dar testimonio? Yo soy el primero, que soy un muy estudioso de la Biblia, me encanta la Biblia.
Me gusta la Biblia. Amo la palabra de Dios. Y creo que la entiendo. No sé si medianamente bien, pero la entiendo. La entiendo tan medianamente bien que puedo explicarla. Y gente la puede entender a mi explicación. Pero cómo batalla con eso. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos en ese? ¿Verdad? Pero para aplicarla a nuestra vida, para ser santos, ¿cómo se batalla, no? Pero mira la vida de Pedro, porque ese es nuestro caminar y es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Mateo 19, 27. Este es el pasaje del joven rico, ¿te acuerdas? He aquí, nosotros sí lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, los que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No sé si veas, esa es como una enseñanza, como para nosotros leer la palabra. ¿Para qué? Para después aplicarla Pedro en su vida. Pedro escuchaba palabra de la boca de Dios mismo, ¿ok? Y la aprendía también, ponle una marquita ahí donde estamos en Mateo, y vete hasta Primera de Pedro 1.5, que dijo en Primera de Pedro 1.5 en adelante: a los que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. No sé si lo veas, él entiende tan perfecto lo que es el proceso. ¿Por qué? Porque él lo vivió, porque él así lo vivió. Pero el proceso de Pedro es el proceso de todos nosotros. Pero aquí a esta altura que vamos leyendo, Mateo 19, todavía le falta mucho a Pedro. Juan 13:6. Juan 13:6 en adelante. Acá hay lugares, hermano. Es cuando nuestro Señor se levantó a lavar los pies de los discípulos, ¿te acuerdas? Dice en el 13:6 que entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando salen de ahí es cuando van a Getsemaní a orar. Pero en este pedacito se ve lo que era Pedro, así bien cortito, como quiere hacer algo bueno y le sale malo. ¿Sí? Primero se quiere poner digno: no, tú no, pues tú eres más que yo. Y si no te lavo, entonces no eres mío. No, tú lávame todo. Y no, por todo, ¿para qué? Y pues entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Parece que nomás abría la boca para regarla, ¿no? ¿Cuántos sabemos así? Y acá está el primero, dijo Pablo. Pero ha de ser frustrante, ¿no? Ha de ser frustrante el camino. El camino de cristiano tiene un poco de esto o un mucho de esto. Es un poco o un mucho de frustrante. De frustrante. Fíjate en este otro orden. En Mateo 6, no vayas ahí, les enseña a orar el Padre Nuestro. ¿Te acuerdas? En Mateo 7, en el 7:7, les está enseñando a orar todavía. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Les está enseñando sobre la oración.
Y dice Marcos 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si te fijas, Mateo 6 lo enseñó a orar, Mateo 7 lo enseñó a orar, Marcos 11 lo está enseñando a orar, pero lo que consiste es todo lo que pidas orando, lo vas a conseguir, lo vas a recibir. No sé si esto responda la pregunta del domingo pasado o antepasado, ¿te acuerdas? ¿Puede la oración cambiar la voluntad de Dios? Pues Jesús le está diciendo, todo lo que pidas orando. Por eso cuando llegamos después a Marcos 14 y le anuncia: me negarás 3 veces, y luego le pide que haga oración. ¿Y cómo estaba Pedro? Durmiendo. Pero no sabemos qué lo hizo dormir, ¿no? Pero el Señor le dice: ni una hora pudiste orar, tenías que orar. Dice: pero ¿para qué si tú ya dijiste que te iba a negar? Sí, pero porque la oración puede cambiar la voluntad de Dios. Puede cambiar la voluntad de Dios. La oración, hay que estar orando. Dicho sea de paso, una gran causa de la caída de Pedro es la falta de oración. Es la falta de oración. A toda caída del cristiano, entre tantas cosas que le precede, está la falta de oración. Siempre la falta de oración. Yo creo con eso, hay muchas cosas más de Pedro. Pedro en la Biblia, yo creo que es la persona de la que más ilustra la vida y la que más se parece a la nuestra. Hasta que termina Pedro como lo vimos acá, como empezamos hoy, ¿sí? Negando al Señor 3 veces y llorando amargamente. ¿Okay? Este mundo está lleno de gente como Pedro. ¿Okay? Tú y yo somos uno de ellos. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: te seguiré a donde vayas, para encontrarme, no sé, el miércoles o jueves viendo la tele porque juegan los Rayados, ¿verdad? ¿Cuántos le hemos dicho: sí te voy a seguir, para luego cuando llega la prueba a nuestra vida caer en decir: no más que pase la prueba, no más que tenga dinero, no más que... Somos Pedros, ¿verdad? La mayoría. Te digo, el estudio de esta vida de Pedro es muy pesado. Yo solo leer la frase negar al Señor es muy pesado. A mí me da escalofríos. Y de si podemos negar al Señor, la Biblia dice que sí. De hecho, la Biblia nos exhorta a no hacerlo. Dice en Mateo 10:31. Mateo 10:31 en adelante: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Es decir, la exhortación es a no negarlo. ¿Y negarlo qué es? A veces decimos: yo nunca lo he negado de boca. Pero hay otro verso en Tito 1:16, donde dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjate bien, si juntamos esos dos, hay una, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, y que tenemos un mandamiento que hacer. No estar hablando a las personas de Cristo es negarlo. Es negarlo. Es negarlo. Es seguirlo. Es decir, si sigo a Cristo de lejitos, ¿verdad? Voy a la iglesia, hago oración, pues lógico en mi cuarto, ahí nadie me ve. Leo la Biblia, pues lógico en mi casa, ahí nadie me ve. Es más, se la enseño a mi familia, porque el pastor dijo hay que enseñársela a mi familia. Pero afuera nadie sabe que soy cristiano. Eso es negar al Señor. Es pesadísima la frase. Negar a Cristo, negar que lo conoces, negar que tienes relación con Él, negarlo.
no de boca, no dices, pero tu vida lo dice, lo grita, la gente te ve. Y si alguien pudiera evaluar, ese no conoce a Dios. Tus hechos lo gritan, tus hechos niegan a Dios. Es pesado. El pecado, tomar algo que no es tuyo, pelear con alguien, insultar a alguien, hacer cualquier cosa indebida, es negar al Señor. Es negar al Señor. ¿Cuántos tenemos gente, familia, familiares, que de su boca salen y nos ofendemos y nos enojamos cuando nos dicen, y se dice cristiano, y nos enojamos y dicen, ¿y por qué me juzgas? Hermano, pues que estás negando al Señor. Estás negando al Señor. No te enojes. Acepta lo que Dios te manda decir. Hay cristianos, entre comillas, que en amor al nombre de Dios, sí deberíamos de decir, no soy cristiano, no conozco al Señor, solo para que su nombre permanezca intacto, solo para que su nombre no sea pisoteado, porque decirte cristiano y hacer lo que haces y vivir como vives, eso es negar al Señor, y su nombre es pisoteado. ¿Cuánta gente de la familia, a veces nuestra familia cercana, no se acerca a Cristo? ¿Por qué? Por nuestra culpa. Porque dice, oye, este o esta conoce a Cristo y es candil de la calle, pero en la casa, pues yo lo conozco cómo le grita a los niños. Yo le conozco lo que ve en la tele. Yo lo conozco lo que ve en internet. Pues ¿de dónde me sale que es cristiano? ¿De dónde me sale que es cristiana? Y somos piedra de tropiezo para los demás. O te niegas a ti mismo o niegas a Jesús. No hay de dos sopas. No hay tintes medios. No negarte a ti mismo es negar a Cristo. En el trabajo, hacer algo indebido es negar a Cristo. En la calle, hacer algo indebido es negar a Cristo. Es negar a Cristo. Pecar es negar a Cristo. Por eso te digo, muchos de nosotros convendría que no nos llamásemos cristianos. Nuestro problema y todo el dilema del cristianismo, hasta llegar hasta aquí, hasta la negación de Pedro, es ¿qué pasa con el pecado que seguimos cometiendo? No sé si lo veas, en el cristianismo es la gran duda. ¿Qué onda con el pecado del cristiano? Los cristianos hacemos tantas cosas para justificarlos. Doctrinas como la de salvo siempre salvo. O sea, peca y ya no te va a pasar nada. Pero ya vienes a la iglesia, pues ya. Oye, estás siguiendo, es una iglesia de sana doctrina, wow. O sea, no ya, super ya. No, hermano, todo cae a la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y doctrinas que ya hemos visto, pecas, pero no pasa nada. Come, al cabo no morirás. Come, al cabo seres de los 144,000. Come, al cabo, pues te arrepientes, pides perdón y vas a ir al cielo. Y cosas así. Pero la Biblia es muy clara en cuanto al pecado. Yo te voy a dar solo 3 versículos, no ocupamos más. Mira, 1 de Juan 3. 8. 1 de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Eso dice la palabra de Dios. El que hace pecado es del diablo. Y otra vez la exhortación es, ¿haces pecado? Sí, eres hijo del diablo. Es así de sencillo. Esto es así de sencillo. Dice Isaías 59:2. Nuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, hacen división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados hacen ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Acá en el libro de Juan dice, Dios no oye a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Hazle como quieras, la palabra de Dios es firme, y la palabra de Dios es más grande que la tuya. Tú puedes decirme, a mí me ha dicho mucha gente, no, pero es que yo oro y siento que me escucha. Qué raro, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo se siente eso?
¿Cómo se siente eso? La palabra es firme y dice, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Tu pecado hace que Él voltee su rostro para no oír. Mira la figura, tú puedes arrodillarte ahorita y Él podría haber tenido el rostro para ti. Y cuando empezaste a orar, Él se volteó a otro lado. A lo mejor un ángel le dijo, oye, está hablando Lara. No me interesa Lara. Oye, pero está enseñando la palabra, sí, pero tiene pecado, no me interesa. No me interesa, el único interés de Dios es que dejemos el pecado. El mayor interés de Dios es que dejemos el pecado. Romanos 6:23, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Una vez hablamos de esto, ¿te acuerdas? De que el cristiano sigue siendo, de que el evangelio sigue siendo para el cristiano toda su vida. El evangelio tiene que ser vivo. Mira lo que dice Filipenses 1:4 y 5. Siempre en todas mis oraciones ruego por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. El evangelio no es algo que oímos una vez. El evangelio es algo que nos sigue toda la vida. Y el evangelio, su primera parte es la paga del pecado es muerte. Esa es la primera parte del evangelio. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Okay? Así comienza el evangelio, con el pecador reconociendo su pecado. La semana pasada, cuando hablamos de Judas, y te digo, hasta parecía yo un defensor de Judas, la parte que quería marcar en nuestras vidas es, ahorita leímos Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes y dijo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Es decir, hasta Judas fue sensible a su pecado, hasta Judas. ¿Es en qué nivel nos pone? A los que hoy no somos sensibles a nuestro pecado. Judas traicionó al Señor y nos quedamos, es el traidor, está perdido para siempre, el peor pecado. Nosotros, el pecado de hoy es traicionar a Dios. Pero Judas fue sensible a su pecado y nosotros ya no lo somos. ¿Qué tan sensible fue a su pecado? Claro que puedes menospreciarlo si quieres, ¿no? Hay quien dice, ese no era arrepentimiento, era remordimiento. Pues yo nomás te pido que me des un pasaje en la Biblia, porque el que dice ahí es la misma palabra metanoia que se usa para arrepentimiento en toda la Biblia. Puedes decirme lo que quieras, pero es la misma palabra que se usa. No estoy diciendo, ni estoy entrando siquiera, oye, entonces Judas se salvó. A ver, pastor, explíqueme ese misterio. No quiero detenerme a eso. Estoy diciendo, hasta Judas fue sensible a su pecado. ¿Qué clase? Oye, fue remordimiento. Yo nomás te pregunto, ¿qué clase de remordimiento tiene que haber sentido alguien para quitarse la vida? ¿Qué tan mal se tiene que haber sentido alguien como para quitarse la vida? Muy mal, ¿verdad? Muy mal. Se tiene que haber sentido muy mal. Muy mal. Cosas que nosotros no estamos sintiendo. ¿Sí? Ese era el ejemplo, era la comparación de nosotros con Judas. Solamente para tomar su mala decisión e ir al infierno. Pero para hacer aquello, se tiene que haber sentido horrible. Horrible. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entregué sangre inocente. Y va y les dice, no lo hagan, por favor. Es sangre inocente. Y va y se arrepiente. Y no solo se arrepiente, paga, devuelve las monedas. Y se quita la vida. Es decir, ¿qué tan mal se debe haber sentido? ¿Qué cosa podría hacer que tú te quitaras la vida? ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes cuando niegas al Señor? ¿Qué sientes cuando traicionas al Señor?
es un sentir correcto. Eso es lo que dice mi hermano. Eso es que él sintió que merecía el infierno. ¿Cuál fue su error? Que él se lo autodió. Ese fue su error. Pero su sentir es correcto. Es correcto. Imagínate qué clase de personas somos, que ni siquiera llegamos a sentir lo que sintió Judas. El peor, hermano, agarra la Biblia, el peor personaje, el peor es Judas. No hay alguien peor que él. Sí, o por lo menos eso hemos concluido los cristianos, ¿no? Entregó al Señor, ¿sí? Y fue sensible al pecado. Se sintió mal por su pecado, ¿sí? Mira Pedro, volvamos a Pedro. Todo el proceso que leímos ahorita otra vez. Pedro se encontró con el Señor, le ofreció el evangelio, ¿sí? Pedro lo reconoció cuando le llenó la red. ¿Te acuerdas que le dijo, aléjate de mí porque soy pecador? Pero Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Y Pedro le siguió. Se unió a Jesús 3 años, un poco más de 3 años. Anduvo con Jesús todos los días, todo el día, como debiéramos de andar tú y yo. Vivieron en la misma casa. De hecho, era la casa de Pedro un tiempo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando le arrancaron el techo para meter a un paralítico? Y Pedro, sí, bueno, arránquenlo, ¿verdad? Pues hay que quitarlo. Tuvo relación con el Señor, durmieron en el mismo techo, escuchaba al Señor y su palabra todos los días, sus prédicas, sus enseñanzas. Lo regañaba el Señor, pero lo perdonaba, lo amaba, se amaban. Le dio la mano para sacarlo del agua, le dijo, hombre de poca fe, pero lo abrazó. Son amigos, son íntimos. Nosotros también lo somos, o deberíamos de serlo. Deberíamos de serlo. Yo creo que una de las mayores confusiones del cristiano y del cristianismo es ¿cómo debo de ver mi pecado de hoy? Y el cristiano por lo regular lo que hace es, ya no pasa nada, abogado tenemos, Él no me abandona, si yo soy infiel, Él permanece fiel. Todo eso está en la Biblia, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo debo de sentirme. ¿Qué sintió Judas? ¿Y qué sintió Pedro? ¿Qué sintió Pedro? Ahorita leímos que hay un pasaje, un paralelo donde dice que Jesucristo lo vio. Y entonces Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente. Y yo nomás, esta pregunta es súper importante en nuestro caminar cristiano. ¿Hace cuánto que no lloras por un pecado? ¿O alguna vez has llorado por cometer un pecado? Y si alguna vez has llorado, ¿hace cuánto que no lloras por un pecado? Mira tus 3 pecados o 5 que hayas anotado, ¿no? Yo humillaba personas, yo robaba en el trabajo, yo insultaba personas, yo tenía lujuria. Eso era antes de conocer a Cristo, ¿sí? Eso era antes de conocer a Cristo. Cristo me alcanza como alcanzó a Pedro. Mostró que era Dios y lo seguí, ¿sí? Lo seguí. Pero esto hacía antes de conocer a Cristo. No, Dios no esperaba de mí otra cosa. Yo no conocía a Cristo. Mi pecado era algo natural, es decir, Dios lo esperaba. Por ejemplo, hoy podemos nosotros decir, oye, todos mis vecinos, tú agarra tu casa y dices, todos los matrimonios de esta colonia pelean. Es lo que Dios espera, Dios no espera otra cosa. Dios lo que espera es algo diferente de ti. ¿Sí? Oye, en mi trabajo todos roban. Es lo que Dios espera. Dios no está, son sus enemigos. Nosotros también éramos enemigos de Dios. Yo insultaba a mi esposa, era enemigo de Dios. Dios lo esperaba eso. Pero después a Pedro lo alcanza, vive con él,
Lo abraza, lo besa, lo levanta, lo educa, no lo deja, lo protege, lo saca del agua, lo seca, le lava los pies. ¿Qué ha hecho por ti el Señor? Todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora mira esos 4 o 5 pecados que tienes ahí o en tu mente. Yo tenía lujuria. Si hoy sigo teniendo lujuria, ay, no pues yo, hermano, yo no digo, pero ya no pasa nada. Yo digo, por el amor de Dios, negué a mi Señor. El pecado que tenías antes, cometerlo hoy es negar al Señor. Es una afrenta, es una traición al que dio la vida por ti, al que te levanta, al que te sostiene, al que te alimenta, al que te cuida, al que te protege. Así es el pecado del cristiano. Es algo sucio, es algo lamentable, es algo vergonzoso, es algo digno de lágrimas. Es algo digno de lágrimas. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Hace cuánto que no lloramos por un pecado? Salmo 55:12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Es nuestro Señor hablando. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, que eso éramos tú y yo, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre. Al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hay quien dice que este verso habla de Judas. Yo creo que este verso habla de todos nosotros. Eres amigo de Dios. Dios es nuestro amigo. Tenemos relación con Dios, se supone. Nos ha levantado de tantas, nos salvó, nos limpió, nos adoptó, se subió a una cruz por ti y por mí. Hemos platicado con Él todas las mañanas y todas las noches. Hemos pasado nosotros y Él tantas cosas juntos. Hemos andado juntos, como dice aquí. Lo llevamos a las plazas, lo llevamos a las alamedas, lo llevamos a los hospitales. Andamos juntos, compartimos juntos sus secretos. Y luego Él dice, no esperaba esto de ustedes. Lo esperaba de todos, lo espero de los mundanos. Pero de nosotros, amigos, Él no espera eso de nosotros. ¿Qué pasa cuando pecamos? Nada. ¿Qué pasó con Judas? Sintió ganas de morirse. Está mal, estuvo mal, pero sintió ganas de desaparecer. Sintió que merecía lo que nosotros merecemos. ¿Qué pasó con Pedro? Lloró amargamente, que quiere decir intensamente, punzantemente lloró. Pedro, ¿alguna vez te ha agarrado el llanto, aquel que solloza así, se te hunde? Por un pecado, por traicionar a Dios. Eso es lo que en la Biblia se llama quebrantamiento. Ese es el comienzo del arrepentimiento. El de, si pudiera volver el tiempo atrás. Lo que sintió Pedro cuando lo vio pasar y él a lo lejos lo negó y el gallo cantó. Eso es lo que se siente, o lo que deberíamos de sentir. Hubiera muerto con él. ¿Por qué no morí con él? No hubiera dicho lo que dije. No hubiera reaccionado como reaccioné. No hubiera ofendido a quien amo. No hubiera ofendido a Dios así. Lo que yo quiero enfocarme es en el sentir. En el sentir. ¿Alguna vez has sentido ganas de no tengo remedio? De lo que hablamos ahorita, solo estoy avergonzando a Dios. Solo estoy haciendo que la gente lo pisotee. Mi esposa no se convierte por mi culpa. Mis papás no vienen por mi causa. Señor, ya. Mándame al infierno. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué clase de vergüenza? ¿De qué clase de caparazón?
que podemos pecar, negar al Señor y no sentir nada. ¿Hace cuánto que no lloramos? No lloramos por un pecado. Salmo 39, 12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. La oración que escucha Dios es el quebrantamiento. ¿Te acuerdas en el Salmo 51? Dice David, un corazón triste y humillado Él no desprecia. Y el Salmo 51 es el arrepentimiento de David. No está hablando de otra cosa. Está hablando un David que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. He pecado contra ti, he pecado, he pecado. Vergüenza, ¿has sentido vergüenza? Frustración, arrepentimiento, tristeza, temor de ser abandonado, temor de haber perdido la salvación. ¿Lo has sentido? Es lo que está sintiendo Pedro. Esto es lo peor, hice lo peor contra mi amigo. Le dije que no lo iba a negar. Él me dijo que antes de que cantara el gallo lo iba a hacer. Ese es el pecado del cristiano. ¿De dónde podemos sacar que es menor? ¿De dónde podemos sacar que no pasa nada? Es la peor traición al que dio su vida por nosotros. Es lo peor que podemos hacer a nuestro Padre amoroso, al que dio todo. Es lo peor que nos podría pasar. ¿Cuántas veces te has sentido triste? ¿Cuántas veces te has sentido vergüenza cuando le gritas otra vez a tu esposa? Mira esos pecaditos que anotaste. Tú decías, antes robaba en mi trabajo, pero no conocía a Cristo. Luego Cristo me rescata. Y Cristo me levanta todas las mañanas. Y hablo con Él. Y me abraza. Y me quiere. Y me cuida. Y estuvo en la enfermedad. Y estuvo conmigo en el hospital. Y ha estado conmigo, y ha estado conmigo, y yo voy al trabajo y vuelvo a robar, y luego todavía digo, pero ya no pasa nada, por el amor de Dios, acabas de traicionar al que dio su vida por nosotros. El pecado del cristiano es eso. ¿De dónde sacamos que ya no pasa nada? No sabemos si pase o no pase. El cristiano quiere que pase. El cristiano ruega al Señor, quítame la vida. No dejes que te siga avergonzando. No sirvo para nada. Eso es lo que salió del corazón de Pedro, por eso se fue. Eso es lo que pasó en el corazón de Judas. Y por eso se quitó la vida. Platica contigo, te concede cosas. Ese es el pecado del cristiano. Santiago 4:8 en adelante dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El cristianismo no es wiri wiri. El cristianismo no es salte y salte. El cristianismo no es eso. El Señor dice que vuestro gozo debe de convertirse en llanto, en tristeza. ¿Cuántas veces has sentido tristeza? Tristeza por haber pecado. Tristeza por haberte quedado con algo que no es tuyo. Tristeza por haberle gritado otra vez a la misma persona. Tristeza por haber pecado. Tristeza. Esa tristeza que se siente cuando estás en un duelo, cuando has perdido algo. Ese vacío en el alma, ese hueco en el pecho que te hace llorar a sollozos. ¿Por qué otra vez le fallaste al Señor? ¿Hace cuánto que no lloramos
por un pecado. El Señor quiera poner en nosotros el sentir que tuvo Pedro. El Señor quiera poner en nosotros, sí hermano, el sentir que tuvo Judas. El Señor quiera ponerlo en nosotros. Dice Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los que lloran, hermano, los que lloran pidiendo perdón, los que lloran cuando pecan, los que se quebrantan cuando pecan, los que dicen volví a fallar, perdóname, los que riegan el cuarto de lágrimas, los que tienen el sofá, los que tienen su cama cubierta de lágrimas, no por los problemas, no por las pruebas, sino por el pecado. Por el pecado. En Lamentaciones 3 dice, laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta en esto? Laméntese en su pecado. Lamentense en su pecado. La semana pasada hablamos de lo que tenemos que hacer. No debemos de apartarnos. Pero hoy estoy hablando de lo que deberíamos de sentir. Y sabes, deberíamos de sentir ganas de largarnos, de dejar todo. Deberíamos de sentir ganas de seguir siendo la vergüenza que somos. Deberíamos de sentirlo. Mientras ese sentir no llegue a nuestra vida, la restauración está lejos de nosotros. A veces nuestro pecado nos alcanza también y nos va a traer consecuencias. Y en realidad lloramos y oramos como nunca y le decimos, líbrame de las consecuencias, robé, me descubrieron, líbrame, y lloramos por el líbrame. Y no lloramos por el robé. O sea, robé. Te ofendí, te pisoteé, quítame el nombre. O quítatelo tú, vete a otro lado. No te llames cristiano porque lo ofendemos. Pero eso es lo que debemos de sentir. Ese es el sentir. Ese es el sentir. ¿Cómo consolar a alguien que se siente así? Pero antes de ese sentir no hay restauración. No hay restauración. Donde hay endurecimiento no hay restauración. Donde hay incluso, sé que robé, sé que es pecado, pero ahorita voy al cuarto y me perdona. No hay restauración, hermano. Vas camino al infierno. Estás caminando un camino que parece de vida, pero su final es camino de muerte. La restauración está después de las lágrimas. Alguna vez a mí me pasó cuando jugaba fútbol y luego vi un ejemplo en un libro y dije, este está perfecto, ¿sí? No es mi caso, pero era un arquero que estaban jugando una final. Y para el medio tiempo ya llevaba 3 errores, se había comido 3 goles el portero, ¿sí? Y entonces entró al vestidor llorando y como nosotros debemos de llegar al Señor llorando, y le dijo, sácame, o sea, vamos perdiendo, esto está por mi culpa, está pasando esto por mi culpa, y lloró, y ya el entrenador no le hizo caso, y dijo, salen al segundo tiempo los mismos. Oh, eso es maravilloso, hermano. Esa es la restauración de Dios. Pero sin lágrimas no hay restauración. Si no pasa nada, yo te digo que esto es lo que nos está atorando como cristianos. Este es el punto culmen de Pedro. Sin embargo, es apenas la mitad de la vida de Pedro. Y también es la mitad de la vida nuestra. Pero tu sentir es, sácame, quítame de aquí, Señor, no sirvo, no soy un buen cristiano, estoy avergonzándote. Él te espera en el cuarto, Él está esperando el proceso de Pedro, hermano, todo lo que vimos, cómo le aumentó la fe, cómo caminó en las aguas, todo. Hay algo que el Señor quiere formar en el cristiano y que el cristiano no está logrando la santidad por esto. Porque el punto culmen es a cuando te sientas como Pedro. Pedro se va, ahorita leemos Juan 21, Pedro dice, yo ya no sirvo para esto, y va el entrenador y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Pedro.
Dice, apacienta mis ovejas. Aquel portero salió al segundo tiempo, hermano, y hizo el mejor partido de su vida. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tú pides la banca, tú pides irte, y el Señor te dice, estás aquí, yo confío en ti, te vas a levantar. Robaste, restituye lo robado. Insultaste, pide perdón, pero te vas a levantar y vas a ser como Pedro. Tu vida va a ser como la de Pedro. Pero no puede ser allá sin llegar a ese momento. Eso es lo que nos está impidiendo la santidad, ¿sí? El evangelio. ¿Cuál es el problema cuando tú y yo predicamos el evangelio al mundo? O sea, ¿cuál es el problema? Que el mundo no se sabe pecador, ¿verdad? Eso nos topamos todos los días. No se siente pecador, no reconoce su pecado, pero al que lo reconoce el Señor lo salva. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema con el cristiano? Que no reconoce, no hemos llegado al punto de reconocer y saber que el pecado del cristiano es lo peor que existe, es la peor traición, es negar al Señor. Pero cuando llegues a ese punto en que no me mereces más castigo que los católicos, que los borrachos, que las prostitutas, y pidas al Señor ser arrancado del cristianismo, el Señor dice, no. ¿Te acuerdas de algo? Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Levántese y siga viviendo la vida cristiana. ¿Qué se siente cuando te dan una segunda oportunidad? El evangelio para el cristiano es lo que nos está impidiendo la santidad, porque no vemos el pecado del cristiano como lo que es lo peor, la peor afrenta al Dios vivo, la peor traición al Dios vivo, la peor negación al Dios no solamente vivo, al Dios que te dio la vida, que te alimenta, que te salva, que te cuida, que te llena de favores, de misericordia. La peor afrenta. Cuando tú quieras dejar el cristianismo, cuando llegues a ese punto, es cuando nuestra santidad se empezará a hacer realidad en nuestra vida. Ese es el proceso de Pedro. No sé si lo veas, todavía no acaba. Solamente llegó al punto donde Dios lo quería llevar. Pero yo te dije que me ibas a negar, Pedro. Pero tenías que llegar ahí, tienes que pasar por ahí, porque sin pasar por ahí no hay restauración. Pero a Pedro, ¿cómo lo fue poniendo con las situaciones en su vida? Con una prueba, con un hospital, con una demanda económica, con una demanda legal, con un problema en tu matrimonio, con cualquier situación de nuestra vida. Te pone ahí, pero lo que quiere señalarte es, no has sido el cristiano que debes de ser. Ojo, porque las palabras de Dios son duras. Así dijo Pedro en Juan 6, ¿te acuerdas? Tu palabra es dura, la palabra es dura, pero es lo que Dios quiere que escuches hoy. Has sido una vergüenza. Tú y yo hemos sido una vergüenza para el cristianismo. Tú y yo hemos estado representando mal al Señor. Tú y yo hemos negado al Señor, lo hemos pisoteado, lo hemos negado, lo hemos afrentado. Cuando Él nos ha dado todo, cuando Él ha tenido misericordia, bondad, lo hemos afrentado, lo hemos insultado, lo hemos latigado, le hemos clavado la corona de espinas, tú y yo. Y Dios quiere llevarte a un momento de gloria donde tú dices, es verdad, arráncame la vida. Y el Señor dice, de ninguna manera, irrevocable es el llamamiento. Y usted está llamado a ser santo. Así es que levántese y viva lo que le queda de vida como un santo, por el amor de Dios. No solo qué sintió Pedro cuando negó al Señor, qué sentiría cuando le dan la segunda oportunidad. ¿Qué sentiría? ¿Qué se siente cuando el Señor te da tu segunda oportunidad? ¿Qué se siente cuando echaste a perder la primera parte del evangelio? Pero el Señor dice por eso, aún hay evangelio para ti, aún hay evangelio. Tienes pleito con alguien, no has sido lo santa que debes de ser, pero aún hay oportunidad. Levántese, búsquelo y perdónelo.
Levántese, búsquelo y discúlpese. Levántese, es maravilloso el evangelio para el cristiano, el evangelio de la segunda oportunidad, el evangelio de la segunda parte de tu vida. No está terminado todo. No te bajes del barco. No te puedes bajar del barco. No hay renuncias. No hay renuncias. Padre, es que no soy lo santo que debo de ser. Pues sea lo santo que debe de ser, para que no se avergüence de nosotros el Señor. Él no se avergüenza de llamarnos amigos. No ganemos aquella vergüenza. Miren, en Hechos 5:40 sigue siendo Pedro apresado. Y le dijeron, ya no queremos que hables de Cristo. Pero ¿quién va a hacer eso cuando se le dio una segunda oportunidad? ¿Quién va a hacer eso? Imagínate, no predicar es negar al Señor. Y tú debes de sentirte perdido, debes de sentirte sucio, debes de sentirte asqueroso. Pero el Señor hoy tiene segunda oportunidad para ti. Por el amor de Dios, ¿quién saldría de acá para seguir viviendo igual? Dicen Hechos 5:40, lo convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Lo que pasó la primera vez, cuando estaban azotando a Cristo, y solo se trataba de decir, tú andas con Él, ¿verdad? Y decir, sí, yo andaba con Él. Y Pedro decía, pero me van a azotar igual. Y luego se sintió sucio, pero el Señor lo restaura. Y acá también le dicen, no predique de Cristo, o lo vamos a azotar. Y Pedro dice, azote todo lo que quiera. Pero ¿cómo va a negar al Señor? ¿Cómo va a negar al Señor? Azoten todo lo que quieran. Es maravilloso el evangelio para el cristiano. Dios nos da una segunda oportunidad. Ese es Pedro. Ese es Pedro. Eso vamos a hacer nosotros. Siempre que entiendas que todo el proceso que tiene Dios, cuando te ha mandado al hospital, cuando te ha mandado una enfermedad, cuando te ha mandado un desempleo, todo el proceso tiene un culmen. Y es un día señalar tu pecado como cristiano, que es la peor traición que has hecho. Y cuando sientas ganas de irte lejos de Cristo, no te vayas. Quédate sentado. Espera a Dios. Dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. No vayas a ningún lado. Mira Juan 21. Y con ese casi terminamos. Vamos a leer Juan 21:7. Ellos ya estaban pescando. Bueno, en 21:4 dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es maravilloso, es maravilloso. Ojalá y te alcance a entender esto hoy. Es maravilloso, pero mira el cuidado del Señor. Cómo lo llamó allá con un milagro, ¿te acuerdas? Y cómo lo repite acá. No sé si a veces te has preguntado, ¿por qué? ¿Cómo viniste a Cristo? ¿Te acuerdas de aquella prueba? ¿Te acuerdas cómo te convenció de pecado la primera vez? Bueno, la segunda vez te quiere convencer muy parecido, ¿sí? Pero solo como somos cristianos nos hemos endurecido. Pero Pedro, cuando le dijeron que es el Señor, se ciñó y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y Jesús les dijo, traigan los peces. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo, vengan, comed.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres. Ellos sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan, lo dio a sí mismo, les dio y a sí mismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y ahí levanta a Pedro, y así quiere levantarnos a nosotros. Pero Pedro tuvo que llegar a ese momento quiere llevarnos el Señor, a derramar lágrimas por un pecado, no por un problema, no por una enfermedad, no por un matrimonio. A entender que la enfermedad, el hospital, el problema, el matrimonio, todo lo está usando Dios, como lo usó la primera vez, cuando te trajo a Cristo. Nunca te has preguntado: ¿por qué me trajo con una prueba? Ya soy cristiano, y otra vez otra prueba, y otra vez otra prueba, y otra vez otra prueba, hasta que te la aprendas, Pedro, que tu pecado es lo peor que puedes hacer, y que quieras irte y te vayas y digas: ya, yo no sirvo para esto. No te vayas muy lejos nada más, hermano. Ese es el consejo, es lo que dijimos la semana pasada. No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos para que el Señor te alcance. Judas nos enseña cómo no tratar con el pecado. No podemos autocastigarnos, pero ojo, aún Judas nos enseña lo que deberíamos de estar sintiendo por nuestro pecado. Pedro nos enseña también lo que se debe de sentir cuando se peca, pero nos enseña un poco más qué debemos hacer. No del todo, no del todo. Yo siento que se fue un poco lejos. Quédate cerca. Dile al Señor que no sirves para esto. Dile: si solo me dejas repartir folletos, y si solo me dejas, no sé, dile, pídele chance, no te vayas. Dile: papi, acéptame otra vez, acéptame. Y si solo voy y escucho, sí, otra vez le grité a mi esposa: Señor, sabes, ya no sirvo para ir a predicar. Y si solo voy y acomodo las sillas, no te vayas muy lejos, quédate cerca. Sí, Señor, otra vez robé. Señor, deséchame. Y si solo voy y veo en qué puedo ayudar en la iglesia, no te vayas lejos, porque el Señor va a venir. Porque el Señor va a venir y te va a decir: apacienta mis ovejas. Como te llamé la primera vez a ser pescador de hombres, te llamo la segunda vez. Irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Cierto es que tu falta de santidad es vergonzosa, pero levántate, porque ahora vamos juntos y sales y vives lo que te queda lleno de lágrimas, El cristianismo hay que derramar muchas lágrimas por vergüenza, por tristeza, porque la tristeza que es según Dios nos lleva al arrepentimiento que nos dará vida. Mira Lucas 7:37, y con ese vamos a terminar. Lucas 7:37. Y mira, ¿quién eres tú? Porque empieza diciendo: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa.
Tú eres aquel fariseo que come con Cristo, Cristo come con nosotros, ¿no? Pero luego viene la pecadora. ¿Tú quién eres? Dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella sabía que era pecadora. Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate en los pies de Cristo. Besa sus pies, úngelos con tus lágrimas, ahí quédate porque es ahí donde el Señor va a decir, es que ama más al que se le perdona más. Y a ella le va a decir, todos tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados te son perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados después de que el Señor nos haya puesto en el quebrantamiento que quiere ponernos. Después de que sintamos el sentir correcto. Tu pecado no tiene comparación, hermano. Nuestro pecado no tiene comparación con lo que hace nuestro primo, nuestro compadre, nuestro papi, nuestra mami que no son cristianos. No se compara con el pecado de nuestros hermanos o nuestros cónyuges que no son cristianos. Nuestro pecado no se compara con el pecado de todos nuestros compañeros de trabajo. Nuestro pecado es lo más sucio que existe. Nuestro pecado merece castigo, merece muerte, y la peor de las muertes, si hay niveles de castigo, merece la peor porque hemos ofendido a aquel que había muerto por nosotros. ¿Te acuerdas de Hebreos 10:36? Si pecáremos voluntariamente, ya no queda más que una horrible expectación de juicio y hervor. Gracias, hermano. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y otra vez dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, quédate ahí, porque Job dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Espera en Él. Espera en Él. Él te va a restaurar. Él te va a levantar. Cierra los ojos, hermano. Cierra los ojos y déjame leerte una porción de la Escritura. Solo cierra tus ojos. Solo reconoce que ha sido tu pecado hasta hoy. Solo reconoce que sigues siendo peleonero, que sigues insultando gente, humillando gente, que aún no sales a predicar del Señor, que lo has estado negando y Él te ha estado llamando por medio de un hospital, por medio de una prueba, te ha estado llamando. Cierra tus ojos, reconoce tu pecado, sabe que eres lo peor. El Señor quiere que entiendas que eres de lo peor, eres de lo peor, eres de lo peor, eres de lo peor. Lo que has hecho es sucio. Sucio. Y sin embargo Él te pregunta en Juan 21:15, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él te dice, apacienta mis corderos. Y le dijo la segunda vez, ¿me amas? Y Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, pastorea mis ovejas. Y Él le dijo una tercera vez, y te dice por tercera vez, ¿me amas? Y entristécete como Pedro, porque ya no podríamos decirle que sí, porque hemos descompuesto todo.
Y tenemos que contestarle, tú lo sabes, Señor, ni siquiera nosotros sabemos si te amamos. Hemos hecho tanto pecado, te hemos quedado tan mal, hemos pisoteado tu santo nombre. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Él le dice, y Él te dice, apacienta mis ovejas. Levántate, sé un buen cristiano. Corrige tu matrimonio. Pide perdón al que tienes que pedir. Discúlpate con el que te tienes que disculpar. Ama al que tienes que amar. Busca al que tienes que buscar. Honra al Señor. Predica su evangelio. No lo niegues. Sé honesto en tu trabajo. Sé honrado en tu trabajo. Perdona al que tienes que perdonar. Honra a Dios. Levántate. Luego levanta y ama la santidad. De tal manera, porque el Señor acaba de poner en todos los que estamos acá una segunda oportunidad. Ese es nuestro día hoy, hermano. El Señor pone en todos los que estamos acá, lo quieras o no lo quieras, la valores o no la valores, creas que la necesitas o no la necesitas, Dios te dice recíbela, recíbela. Tienes tu segunda oportunidad hoy. Irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. El principal llamamiento es un llamamiento santo. Santo. Sean santos porque Él es santo. Salimos de acá. Oremos al Señor. Quédate así como estás y órale, Padre.